Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Es un gozo nuevamente dirigirnos a través de este medio, el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios, Generación de Salvación, para servir esta reflexión para cada uno de nosotros como una parte importante de nuestro aprendizaje para ser mejores líderes. Hoy voy a desarrollar la segunda parte del tema, acepte su responsabilidad. Es crucial para el líder el tomar muy en cuenta este tema porque justamente tiene que ver con la responsabilidad. Hay algunas preguntas que realicé en el tema anterior, como es, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos fracasado? ¿Qué pensamientos de nosotros mismos y reacciones emocionales habremos realizado, habremos pensado o habremos experimentado al momento del fracaso? ¿Qué hemos aprendido del fracaso? Que esa sería la pregunta más importante de todo esto. Por el hecho de que si nosotros aprendemos del fracaso, vamos a ir desarrollando. Y generalmente los líderes crecemos cuando hemos fracasado, porque nos damos cuenta cuál es la opción equivocada y qué proceso nos llevó a esa situación de fracaso. El líder que quiere aprender definitivamente va a lograr obtener un buen resultado y con el transcurrir del tiempo, posiblemente de los años, su situación sea totalmente diferente por todas las correcciones que habrá hecho. La idea central del tema es el siguiente: las temporadas de fracaso no solo revelan el verdadero carácter de un líder, también representan oportunidades para aprender lecciones importantes. Todos los líderes necesitamos entender que como parte del fracaso, obviamente será probado nuestro carácter, surgirá lo que realmente nosotros somos, porque eso es así. Una situación negativa lo que va a provocar es el surgimiento de nuestra verdadera forma de pensar, de nuestra verdadera forma de sentir. Entonces, el fracaso traerá como consecuencia oportunidades que nosotros tenemos que aprovecharlas. Así que el tema que vamos a desarrollar básicamente es la segunda parte de este tema tan importantísimo como es el acepte su responsabilidad. Hemos señalado como texto base el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 17, que dice: Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que mandó a contar al pueblo? Yo mismo soy el que he pecado y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no sobre tu pueblo para una plaga. Había desesperación en David. El error que había cometido realmente era muy grave. Pero aquí nosotros encontramos que David es un ejemplo muy claro de aceptación de responsabilidad. Como lo hemos señalado anteriormente, en el capítulo 21 de este primer libro de Crónicas, encontramos la importancia de la obediencia a Dios, el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento genuino. Son aspectos esenciales para todo líder cristiano. Obediencia a Dios, reconocimiento genuino del pecado y arrepentimiento verdadero. Esto entonces hará que Dios traiga sobre nosotros misericordia. Esto hará que traiga el perdón y la restauración para todo aquel que se arrepiente. En el tema anterior, en la primera parte que desarrollamos, señalamos una causa importante que se expresa a través de este pasaje que hemos señalado, y es que las decisiones impulsivas y la falta de confianza en Dios es lo que provoca esto. Entonces, el detonante del problema que David tuvo básicamente fue una decisión impulsiva y la falta de confianza en Dios. Es básicamente la causa principal del problema que David tuvo, y básicamente también es la causa principal que nosotros también tenemos. Las decisiones no pensadas, las decisiones no muy bien reflexionadas, más la falta de confianza en Dios, verdaderamente que esto sería como una receta para el fracaso. Dios nos ayude a tomar conciencia de que nuestras decisiones deben ser bien pensadas, muy bien asesorados, para que de esta forma los resultados sean los mejores. También hablamos
En la primera parte, efectos. Aquí en este caso vemos como consecuencia un efecto negativo para el pueblo, porque lamentablemente hubieron 70,000 personas que sufrieron una situación bien gravísima, básicamente muerte. Aquí entonces vemos cómo el error de David afectó gravemente al pueblo. Entonces, aquí en este caso hablamos en cuanto a la aplicación de esta parte que estamos recordando, es que las malas decisiones de un líder pueden tener efectos devastadores en la comunidad, en la organización, en el grupo pequeño, mediano, grande, que lidere. No podemos nosotros pretender de que los efectos de una mala decisión solo las va a experimentar el líder, no, es básicamente todos. Ahora, quiero abordar el tercer punto en el desarrollo de este tema. Ya en la primera parte abordamos 2, ahora quiero abordar otros más. Y es en cuanto a soluciones bíblicas. El arrepentimiento y la responsabilidad personal viene a ser una solución bíblica, porque nosotros somos líderes cristianos. Es decir, que dependemos totalmente de lo que Dios nos instruya. Y la instrucción de Dios viene a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar justamente una solución bíblica. Y esta solución es arrepentimiento y responsabilidad personal. Cuando nosotros aceptamos nuestra responsabilidad y hemos fracasado en el intento, es necesario tomar acción concreta de arrepentimiento y de responsabilidad. Es decir, hemos pecado delante de Dios, entonces tenemos que responsabilizarnos por los efectos y obviamente pues Dios hará su parte. David entonces no trató de justificar su acción. Él ni siquiera culpó a otros. En realidad, en este pasaje de 1 de Crónicas 21:17, él asume plenamente la responsabilidad. Él dijo, yo soy el que he pecado y ciertamente he hecho mal. Qué importante esto, el reconocimiento sincero de parte de David. Esto es clave para resolver el problema. David pidió que la plaga recayera sobre él en lugar de sobre el pueblo. Tanta era la conciencia que David había desarrollado en cuanto al error que había cometido como líder, que él no deseaba que su pueblo sufriera las consecuencias. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Entonces aquí encontramos que David demuestra un corazón de liderazgo que se preocupa por el bienestar de su pueblo, por el propio bienestar del pueblo a quien dirige. Todo líder tiene que formar su corazón, su conciencia, su forma de pensar y de sentir para lograr buscar el bienestar del grupo a quien está dirigiendo. Sea empresa, sea iglesia, sea organización, cualquiera que sea. Pero los que están al frente del liderazgo de cualquiera de estos grupos, tenemos que preocuparnos por el bienestar de la organización en su totalidad. Obviamente, cuando es una organización comercial, implican ahí aspectos económicos, aspectos materiales, aspectos legales, pero en todo eso se tiene que buscar la forma de lograr el bienestar de toda la organización y obviamente esto incluye también a las personas. Hay casos muy extremos que inclusive pueden llegar a ser tratados desde el punto de vista legal, pero de igual forma todo lo que es aceptado en un contrato tiene que respetarse. Por lo tanto, lo legal es parte de eso y tendrá que procederse legalmente según sea la circunstancia. Además, nosotros encontramos que David siguió las instrucciones de Dios al construir un altar y ofrecer sacrificios para detener la plaga. Esto lo encontramos en 1 libro de Crónicas 21, 18 al 27. Entonces David sigue las instrucciones de Dios, hace lo que Dios le ordena hacer y aquí viene ese elemento importante. Una vez somos conscientes que hemos cometido un error, debemos de pedir perdón a Dios para recibir ese perdón de Él en nuestro corazón, pero luego estar dispuesto a obedecer porque el proceso no termina ahí. Hay muchas personas que si han cometido errores garrafales piden perdón a Dios, pero no buscan el mejorar su misma persona, no buscan el salir de la situación en la que han caído. Si quieren el perdón de Dios, pero no la corrección,
no el cambio de pensamiento y de sentimiento. Así que esto nos trae a cada uno de nosotros una aplicación a los líderes cristianos. Y es que la solución bíblica ante los errores es el arrepentimiento genuino. Es la primera solución bíblica ante un error cometido por un líder. Es arrepentimiento genuino. Un líder cristiano debe estar dispuesto a reconocer cuándo ha fallado y asumir las consecuencias de sus decisiones. Así tendría que ser. Lamentablemente nosotros encontramos otra dinámica en las iglesias, en las organizaciones. Y la dinámica es básicamente culpar a otro. Es fácil culpar a otro. Pero de lo que estamos hablando acá es que cada líder cristiano debe aceptar su propia responsabilidad, debe de procesar esa situación, buscar un arrepentimiento genuino para que de esta forma haya misericordia de Dios. Entonces el líder cristiano debe estar dispuesto a reconocer cuando ha fallado y asumir consecuencias de sus decisiones. Esto requiere madurez. Esto requiere un alto nivel de responsabilidad. Por lo tanto, el aprendizaje de liderazgo no es solamente cuestiones de conocimiento, sobre todo son actitudes, son formas correctas de proceder. Entonces, debe buscar la restauración a través de la confesión y la humildad delante de Dios, pidiendo perdón y actuando para enmendar la situación. Cuando Dios está en el proceso y somos conscientes que es Dios que lidera todo nuestro proceso, se nos hará fácil reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados y, sobre todo, ser humildes delante de Dios, actuando de manera correcta para enmendar la situación que nosotros mismos hemos provocado. David entonces demostró un liderazgo humilde, arrepentido, que no se esconde de su responsabilidad, sino que la enfrenta. Frente a frente la enfrenta. Esto requiere carácter realmente. Esto requiere que la persona no se esconda. Cuando se le está pidiendo cuentas, no tiene que esconderse. Tiene que ponerse al frente aceptando su responsabilidad y obviamente lo que no es su responsabilidad, pues no tendrá que aceptarla. Pero cuando es responsable de manera directa, tendrá que hacerlo. Entonces la lección bíblica que quiero compartir con ustedes de esta experiencia que estamos reflexionando es lo que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ofrece una promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí encontramos que el arrepentimiento y la confesión son siempre el camino hacia la restauración, tanto para el líder como para aquellos a quienes ha afectado. Entonces viene a ser estratégico esto. David, a través de la experiencia que hemos estado reflexionando, encontramos que nos demuestra que a través del arrepentimiento, a través de la confesión de pecados, viene a provocar la restauración, no solo para el que está dirigiendo como líder, sino para todos aquellos que son parte de su mismo grupo. Quiero compartir un cuarto punto. Y es que restauración y gracia, el altar y el sacrificio. Restauración y gracia, el altar y el sacrificio. Dios, en su misericordia, permitió que la plaga se detuviera después de que David siguiera su dirección para construir un altar y ofrecer sacrificios. Qué importante es esto, que sigamos realmente las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, o que nos habla a través de nuestra conciencia, o que habla a nuestro espíritu, o a través de las circunstancias que nos rodea, porque resulta de que la forma en la que Dios habla, Él básicamente no está encajonado. Él lo que hace es comunicar con cualquier medio el mensaje que Él tiene para la persona. Y cuando es alguien que se está arrepintiendo por un error cometido, por ejemplo un líder, pues Dios va a escuchar. Ahora, el altar que David construyó en el lugar de la plaga se convirtió en el lugar donde más tarde se construiría el templo de Jerusalén, según 2 de Crónicas 3:1.
un símbolo de redención y de gracia de Dios. Qué interesante esto, hermanos. Aquí es donde viene que el error provoca una oportunidad. Y esto así es. Dios siempre en su misericordia lo que Él hace es que cada uno de nosotros seamos conscientes de lo que hemos provocado, pero también nos provee la oportunidad de arrepentirnos. La aplicación para el liderazgo cristiano o para el líder cristiano. Quiero señalar lo siguiente: cuando un líder acepta su responsabilidad, confiesa sus errores y busca la reconciliación con Dios, Él es fiel para restaurar. Dios es fiel para restaurar. Si observa nuestro corazón honesto, sincero, transparente, genuino, obviamente Él va a perdonarnos, porque sabe la condición interna en la que nos encontramos. Entonces es indispensable que tengamos claro que Dios es fiel para restaurar. Inclusive en situaciones difíciles, Dios puede traer bendiciones futuras. La humildad y la obediencia a Dios abren el camino para la redención y la restauración. Qué importante es saber, en este caso del que estamos hablando, hasta dónde trasciende la humildad y la obediencia de un líder para Dios, para ese creador que lo está liderando también a él. Entonces la redención y la restauración vienen a ser lo que recibe. Una lectura bíblica que quiero compartir con ustedes en este caso es Romanos 8:28. Dice y nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aunque las consecuencias del pecado pueden ser dolorosas, Dios puede usarlas para producir algo bueno cuando hay arrepentimiento y obediencia. Aceptemos la responsabilidad que nos corresponde para que de esta forma podamos efectivamente traer bendición a nuestra vida. Si hay arrepentimiento, si hay obediencia, si hay corrección, Dios va a actuar y nos va a bendecir. En el proceso, por supuesto, que habrán pérdidas, porque toda acción equivocada trae pérdidas, algunas visibles, otras no visibles. Entonces, como una conclusión, señalo que el líder cristiano debe aceptar su responsabilidad con humildad, sabiendo que sus decisiones tienen consecuencias para otros. Como lo dice en 1 Crónicas 21:17, este pasaje nos enseña que aunque los errores de liderazgo pueden ser graves, el camino hacia la restauración siempre está abierto, y a través del arrepentimiento genuino, la confesión de pecado y la obediencia a Dios es que adquirimos esto. Yo no sé qué tipo de liderazgo está ejerciendo usted ahora, pero recuerde, su ministerio, su servicio a Dios como líder lo va a realizar en todos los roles que actualmente tiene. Porque desde que usted se levanta hasta que anochece, está intercambiando de roles, está saliendo de un ambiente a otro, y en cada uno de esos ambientes usted es líder. Por lo tanto, es necesario que tengamos muy en claro esto. Así que el líder que asume su responsabilidad y actúa para corregir sus errores, refleja un corazón conforme al corazón de Dios, como lo hizo David. Dios nos ayude para que cada uno de nosotros tengamos conciencia que el aceptar nuestra responsabilidad trae bendición, y tengamos en cuenta que nuestros errores también van a afectar a quienes nosotros dirigimos, y ellos a su vez, los errores que ellos cometan también afectarán no solo a su persona, sino a quienes esté dirigiendo, sea líder, sea lideresa. Pongamos atención a esto, porque la responsabilidad debemos de asumirla tal y como Dios nos está requiriendo. Bendiciones del Señor y nos vemos en la próxima.